Le fui a ayudar a la oficina de la delegación. Durante años México rió con él, pero hubo un momento en el que la risa se apagó para siempre. Una llamada, una noticia imposible de aceptar, y un padre que entendió, en silencio, que la fama no protege a nadie del dolor. Ese padre era Alfonso Zayas, el hombre que hizo reír a generaciones enteras y que, puertas adentro, tuvo que aprender a vivir con una ausencia que nunca se nombra en los escenarios. Porque cuando la tragedia entra en una familia famosa, no lo hace con cámaras ni titulares. Lo hace en silencio. ¿Puede un apellido legendario salvar a sus propios hijos? ¿O a veces solo los deja más expuestos? Para entenderlo hay que volver al origen del brillo, antes de que todo se quebrara. Durante muchos años, el nombre de Alfonso Zayas fue una garantía absoluta de éxito popular. Su rostro aparecía en carteles, revistas y pantallas como una promesa segura de risa, de evasión y de ligereza. En una época en la que el cine mexicano buscaba conectar con el público masivo, Zayas se convirtió en una figura imprescindible, alguien que parecía entender mejor que nadie el lenguaje de la comedia popular. Su carrera fue constante, casi ininterrumpida. Película tras película, construyó una presencia reconocible y cercana, un estilo que no necesitaba explicación. Para el espectador común, Alfonso Zayas no era solo un actor, era parte del paisaje cultural, un rostro familiar que acompañaba fines de semana, noches de cine y recuerdos colectivos. La fama no llegó como un relámpago, sino como una corriente continua que lo sostuvo durante décadas. Desde fuera, la vida parecía ordenada, incluso envidiable. Trabajo estable en una industria volátil, reconocimiento del público y una imagen de hombre siempre activo, siempre vigente. No había grandes escándalos que empañaran su nombre ni caídas abruptas que obligaran a replantear su carrera. Todo transmitía la sensación de una trayectoria sólida, bien encaminada, casi blindada contra el fracaso. Sin embargo, esa misma estabilidad tenía un costo menos visible. La fama exige presencia constante, disponibilidad permanente y una entrega que rara vez deja espacio para lo demás. El tiempo se fragmenta entre rodajes, viajes, compromisos y llamadas de último momento. Poco a poco, sin que nadie lo note desde afuera, la vida privada empieza a ocupar un segundo plano. La familia, en ese contexto, no desaparece, pero se vuelve silenciosa. No forma parte del relato público del éxito. No aparece en entrevistas, ni en fotografías, ni en anécdotas repetidas ante las cámaras. Los hijos crecen fuera del encuadre, lejos de la narrativa oficial que celebra al artista y omite al padre. Para esos hijos, crecer significó convivir con una figura que era omnipresente para el país, pero intermitente en lo cotidiano. El apellido abría puertas en el imaginario colectivo, pero también imponía una sombra. Difícil de esquivar. Ser el hijo de no siempre era un privilegio. A veces era una carga que condicionaba expectativas, comparaciones y silencios. Mientras el público veía a un hombre que hacía reír sin descanso, dentro del hogar se construía otra realidad, mucho más discreta. No necesariamente marcada por conflictos visibles, sino por ausencias acumuladas, por decisiones tomadas en nombre del trabajo y por una distancia que se normaliza cuando el éxito parece justificarlo todo. Durante años, nadie cuestionó ese equilibrio. La risa seguía funcionando, la carrera avanzaba y el aplauso lo cubría todo. Parecía que nada podía romper esa imagen de continuidad perfecta, esa sensación de que la fama bastaba para sostenerlo todo. Pero incluso las trayectorias más luminosas esconden fisuras. Grietas que no se perciben mientras la maquinaria sigue en marcha, pero que esperan el primer golpe real para hacerse evidentes. Y cuando ese golpe llega, lo hace sin avisar, sin cámaras y sin guión. Entonces la pregunta deja de ser abstracta y se vuelve incómodamente concreta. Cuando el brillo se apaga por un instante, ¿qué tan fuerte es realmente la estructura familiar que quedó en la sombra del éxito? Ese momento estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Durante mucho tiempo, la vida de los hijos de Alfonso Zayas siguió caminos separados, casi paralelos, unidos solo por un apellido que pesaba de manera distinta en cada uno. Mientras uno se acercaba, con cautela, al mundo artístico, otro eligió una ruta completamente ajena al espectáculo. No fue una decisión impulsiva ni una rebeldía juvenil. Fue una elección consciente de distancia. Ese segundo hijo optó por una vida lejos de los reflectores. Se formó como piloto de helicóptero, una profesión que exige precisión, disciplina y una relación constante con el riesgo. En lugar de cámaras, su rutina estaba marcada por cabinas estrechas, controles técnicos y cielos abiertos. En lugar de aplausos, silencio.
En lugar de fama, responsabilidad. Era en muchos sentidos la antítesis del mundo en el que su padre había construido su identidad. Para algunos, esa elección representaba libertad. Para otros, una forma de huida. Vivir lejos del apellido Zayas no significaba renunciar al vínculo familiar, pero sí protegerse de una comparación permanente. En el aire, nadie esperaba que fuera gracioso. Nadie lo juzgaba por no parecerse a su padre. Allí, su valor no dependía de un legado artístico, sino de su capacidad para regresar con vida a tierra firme. Durante años, esa vida transcurrió sin titulares. No había entrevistas ni menciones constantes en la prensa. Era un hijo famoso solo por asociación, no por presencia. Y quizás por eso, su historia parecía a salvo de la voracidad del espectáculo. Hasta que dejó de estarlo. En 2005, en San Luis, Potosí, un accidente de helicóptero terminó abruptamente con esa vida construida lejos del escenario. Tenía 44 años. No hubo tiempo para despedidas públicas ni homenajes multitudinarios. La noticia apareció en los medios como una tragedia puntual, un hecho lamentable más en la sección de sucesos. Pero dentro de la familia, el impacto fue devastador. Para Alfonso Zayas, ese golpe no tenía nada de cinematográfico. No había personajes que interpretar ni máscaras que sostener. Era un padre enfrentado a la pérdida más absoluta, una de esas experiencias que desarman incluso a quienes han pasado la vida fingiendo emociones frente a una cámara. La comedia, de pronto, se volvió irrelevante. En entrevistas posteriores, el actor reconoció que ese fue uno de los momentos más duros de su vida. No habló de cifras, ni de trabajo, ni de carrera. Habló de dolor. De un vacío que no se llena con aplausos ni con reconocimiento público. De la sensación de haber perdido algo irrecuperable, sin importar cuántas personas lo siguieran admirando. La tragedia no solo marcó un antes y un después emocional, también expuso una verdad incómoda. Cuando un hijo elige un camino lejos de la fama, su historia suele quedar al margen del relato oficial del éxito. Nadie está preparado para contar esa pérdida, porque no encaja en la narrativa del artista invencible. Ese accidente rompió el frágil equilibrio que había sostenido a la familia durante años. La fama ya no era un escudo. El apellido ya no ofrecía protección. Todo lo que quedaba era una ausencia imposible de maquillar, una herida que no tenía espacio en los escenarios ni en las pantallas. Para los otros hijos, el golpe fue igualmente silencioso, pero no menos profundo. La muerte de un hermano no se procesa igual cuando se ha crecido en mundos distintos, separados por decisiones, distancias y expectativas. Cada uno tuvo que enfrentarse a esa pérdida desde su propio lugar, cargando no solo el dolor, sino también la conciencia de que la vida podía quebrarse sin pedir permiso. A partir de ese momento, la historia familiar dejó de ser solo una cuestión de trayectorias diferentes. Se convirtió en una experiencia compartida de fragilidad. La risa que había definido al padre ya no bastaba para contenerlo todo. Algo se había roto de forma definitiva. Y entonces surge una pregunta que nadie quiere formular en voz alta, pero que lo atraviesa todo. Cuando la tragedia entra por la puerta, ¿cómo continúan viviendo quienes quedaron atrás, especialmente cuando llevan sobre los hombros el peso de un apellido famoso? La respuesta no fue única, y precisamente ahí comienza la siguiente parte de esta historia. Después de la pérdida, la familia de Alfonso Zayas quedó marcada por un silencio distinto. Ya no era solo la discreción habitual que siempre había rodeado su vida privada, sino una forma de protección. Cada uno de los hijos que seguían con vida tuvo que reconstruir su lugar en el mundo desde posiciones muy diferentes, enfrentando no solo el duelo, sino también el peso simbólico de un apellido asociado a la risa. Para Alfonso Zayas Jr., el camino fue frontal. A diferencia de su hermano fallecido, él sí decidió acercarse al terreno que su padre dominó durante décadas. Eligió la actuación, el cine, el espacio donde el apellido Zayas tenía un significado inmediato. Esa elección no fue sencilla ni automática. Entrar en la industria del entretenimiento significaba aceptar comparaciones constantes, expectativas heredadas y la sospecha permanente de que cualquier logro sería atribuido al legado familiar. A lo largo de los años, Alfonso Zayas Jr. construyó una carrera propia, con participaciones en distintas producciones del cine mexicano. Su nombre apareció en bases de datos como IMDb, vinculado a proyectos que mostraban continuidad y esfuerzo. Sin embargo, incluso trabajando frente a las cámaras, su recorrido nunca estuvo libre de una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto era él mismo y hasta qué punto era una extensión de la figura paterna? Vivir dentro del mismo universo artístico implicaba convivir con una sombra constante, una referencia inevitable que nunca termina de desaparecer. El duelo por la pérdida de su hermano se mezcló con esa presión silenciosa.
En un entorno donde la imagen pública suele imponerse al proceso interno, no había espacio para mostrar fragilidad. El dolor debía gestionarse en privado, lejos de los focos, como si formar parte de una familia famosa implicara la obligación de seguir adelante sin detenerse demasiado. La experiencia de la hija de Alfonso Zayas fue distinta. Ella eligió el camino opuesto. Lejos del cine, lejos del espectáculo, lejos de cualquier intento de capitalizar el apellido familiar. Su vida se desarrolló en un plano mucho más reservado, casi invisible para el gran público. Durante años, su nombre apenas apareció en los medios, y cuando lo hizo, fue únicamente en el contexto más íntimo y doloroso, la muerte de su padre. Fue ella quien, tras el fallecimiento de Alfonso Zayas, habló ante la prensa mexicana en representación de la familia. No como celebridad, sino como hija. Sus palabras no buscaban titulares ni polémica. Reflejaban cercanía, duelo y una conexión profunda con el hombre detrás del personaje. Ese gesto reveló algo esencial. Mientras el mundo conocía al comediante, ella había conocido al padre, con sus ausencias, sus esfuerzos y sus contradicciones. Las dos trayectorias, tan distintas entre sí, compartían una raíz común. Ambas eran respuestas a la misma experiencia, crecer bajo la influencia de una figura pública que pertenecía más al país que a su propia casa. Uno decidió permanecer dentro del sistema, intentando encontrar un espacio propio. La otra optó por proteger su intimidad, preservando su identidad lejos de la exposición. Y en medio de esas dos vidas, quedó la ausencia irreversible del hermano que ya no pudo elegir. Su muerte no solo marcó a la familia, sino que dejó al descubierto una verdad difícil de aceptar. No existe una forma correcta de ser hijo de un famoso. Cada decisión implica una pérdida distinta. La fama no enseñó a ninguno de ellos cómo atravesar el duelo. Tampoco les ofreció respuestas claras. Solo dejó preguntas abiertas, comparaciones inevitables y una certeza compartida. El éxito público nunca garantiza estabilidad emocional en lo privado. Entonces surge una reflexión inevitable, incómoda, persistente. Cuando el apellido pesa más que la historia personal, ¿cómo se construye una identidad propia sin romperse en el intento? Esa pregunta no tiene una sola respuesta, y quizá por eso, esta historia todavía no se cierra del todo. Con el paso del tiempo, la historia de esta familia dejó de pertenecer únicamente al terreno de lo privado. No porque se convirtiera en un escándalo, ni porque alguien decidiera exponerla, sino porque resume una verdad incómoda que atraviesa a muchas figuras públicas. El éxito no siempre construye, a veces también desgasta. Alfonso Zayas fue despedido como lo que fue para millones de personas, un ícono de la comedia mexicana, un rostro inseparable de una época, un hombre que dedicó su vida a provocar risa. El país recordó sus películas, sus gestos exagerados, sus personajes. Pero para sus hijos, el cierre fue distinto. No se trataba de un legado artístico, sino de un padre que ya no estaba, y de una historia familiar marcada por ausencias que nunca se resolvieron del todo. Uno de ellos continuó ligado al cine, intentando convivir con un apellido que abre puertas, pero también las condiciona. Otra eligió mantenerse lejos de la exposición, preservando su vida fuera del juicio público. Y el tercero, cuya ausencia pesa sobre todos, quedó como el recordatorio más crudo de que la vida no ofrece segundas tomas ni finales ensayados. No hubo grandes declaraciones, ni disputas públicas, ni intentos de reescribir la historia. Solo trayectorias distintas, marcadas por una misma raíz. Cada hijo tuvo que aprender a vivir con una herencia que no se mide en premios ni en taquilla, sino en silencios, decisiones difíciles y pérdidas que no se compensan con reconocimiento. La fama, vista desde afuera, suele parecer una armadura. Desde adentro, muchas veces funciona como un espejo deformado, que amplifica virtudes pero también carencias. En este caso, no protegió a una familia del dolor, ni evitó que cada miembro tuviera que enfrentar su propia forma de soledad. Quizá por eso esta historia no se cierra con una conclusión definitiva. No hay villanos claros, ni culpables simples. Hay elecciones humanas, tiempos que no coincidieron y una tragedia que cambió todo sin pedir permiso. Como ocurre en tantas familias, solo que aquí el apellido era conocido por todos. Al final, queda una pregunta suspendida, más grande que cualquier biografía o filmografía. Si crecer bajo la sombra de un nombre famoso puede marcar una vida entera, ¿qué precio estamos dispuestos a aceptar a cambio del brillo? Tal vez la verdadera herencia de los ídolos no esté en lo que dejaron al público, sino en lo que sus hijos tuvieron que aprender a cargar en silencio. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir explorando otras familias donde la fama no fue solo un privilegio, sino también una prueba. Porque detrás de cada leyenda, casi siempre, hay una historia que nunca se contó del todo.